Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de La Hora que Ortiga en Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. En redes sociales, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook y por teléfono 905-222-0000. Arrancamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Esta es semana absolutamente política por diferentes factores imprevisibles, como el tema del FIA, y un factor que es reiterado cada año, que tiene vida propia, es la Asamblea Legislativa y la elección del nuevo directorio legislativo. Eso está precedido por el nombramiento de las jefaturas de fracción de cada partido político. Hemos dado seguimiento a la disputa en el movimiento libertario, que termina con que Otto Guevara se queda como jefe con una interpretación de servicios técnicos, al pulso en Liberación Nacional, que termina con que Julio Rojas y Silvia Sánchez asumen la conducción liberacionista, a la determinación del Frente Amplio de nombrar a Gerardo Vargas y a la diputada Zuray Carrillo. Desde luego, en el caso de nuestro invitado de esta noche, Fabricio Alvarado, resolvió por unanimidad el nombramiento en la jefatura de fracción, igual que Mario Redondo, y en el caso de Óscar López, idéntica condición. Renovación Costarricense hace una permuta entre Avelino Esquivel y Gonzalo Ramírez, y quedaban dos: la unidad, que resolverá el miércoles, y el PAC, que hoy tiene que ir a segunda ronda para definir. En la primera ronda compiten Emilia Molina, Marvin Atencio, Franklin Corella y Marco Vinicio Redondo. En la segunda ronda compiten Marco Vinicio Redondo y Franklin Corella, y gana Redondo 8-4. Recordemos que el diputado Víctor Morales Zapata no asiste a las reuniones de fracción. Entre tanto, el escenario para el 1 de mayo va calentando poco a poco. Suben y bajan candidaturas a la presidencia. El fin de semana varios medios de comunicación manifestaron que se había terminado la candidatura de Henry Mora. Hoy en Corrillos Legislativos se dice que va de nuevo, aunque Marcela Guerrero andaba haciendo lo propio en materia de lobby, y en otras fracciones parlamentarias hay varios nombres en la lista. ¿Cómo vaya a evolucionar, cómo se vaya a desenvolver esto? Todavía faltan horas importantes. Entre las cosas que están por resolverse y que son muy importantes es la jefatura de fracción de la Unidad Social Cristiana. En Liberación Nacional hay todo un equipo negociando. En la unidad hoy nombraron otro equipo, y en cada una de las fracciones hay gente
Esto lleva a una situación sui generis. Yo no creo que tenga precedentes. Debe haber entre 15 y 20 diputadas y diputados metidos en las negociaciones. Imagínense ustedes qué fácil que poner de acuerdo a esa cantidad de padres y madres de la patria, ¿no? Rolando, volviendo al tema del FIA, primero... no, es que con ese no hemos empezado. Por eso. Oigamos a don Gregory Trejos. Pero ustedes, porque es que don Arturo Bolaños dice algo que está bonito para arrancar. Dice, la ministra debe renunciar por pecadora. La ministra Fonseca dijo hoy, comillas, y que había pecado de optimista. Para dejar ahí la ortiga. Don Gregory Trejos, desde Atillo, bienvenido. ¿Qué nos dice? Muy buenas noches, señores. Buenas noches. Quiero referirme al pueblo costarricense porque mordió el anzuelo perfectamente ensamblado por estas dos diputadas que hacen guerra contra un libro en mención. No se sabe si es que estas dos diputadas lo que persiguen es reciclar los votos negros para futuras elecciones, buscando pelos en la sopa. Por otro lado, si estas dos diputadas están inconformes con el racismo de aquí y las comodidades que les brinda este humilde país en esas curules con prestigios y sueldazos, es muy sencillo. Ellas, siendo este un país libre, pueden irse de regreso allá a sus ancestros de donde están totalmente orgullosas. Aquí nadie las detiene. Yo creo que allá no les iría tan bien. Por otro lado, y para terminar, si todos recordamos cuando hemos jugado básquetbol, la gran mayoría son jugadores negros y al blanco no nos hacen pase. Entonces, el racismo existe en todos los ángulos. Benditos sean los de la raza china. No se quejan, son valientes, muerden sus labios y son trabajadores. Muchas gracias, don Rolando. Hemos escuchado con mucho respeto diciéndole que yo discrepo absolutamente en todo. Primero, aquí no es un tema de que si están a gusto o no, y que si no están a gusto que se vayan. No, aquí somos costarricenses, indistintamente del color de la piel. La reivindicación de Epsi Campbell, de Maureen Clark, de Sandra Piz, que ha participado en esto, es una reivindicación que nace en lo más hondo de sus corazones. Son hijas de la segregación racial, dos por su raza negra y una por ser descendiente de judíos. Entonces, este tema no es así como tan trivial. Me parece que para dimensionarlo hay que intentar ponerse en los zapatos de una persona negra, de una persona china, de una persona judía, de una persona de baja estatura física, de una persona con sobrepeso, de una persona con anorexia. ¿Cómo se sienten esas personas cuando las otras personas las señalan? Eso hay que pensarlo, eso hay que reflexionarlo. Aquí el tema no es cocorí, el tema es, ¿tenemos una sociedad racista o no? Yo afirmo que sí, y estoy dispuesto a discutir este tema en cualquier escenario. Por eso lo escuché con respeto y le refuto con respeto. Vamos entonces con don Gerardo Rojas y paramos un segundito para poder ortigar, porque es que hoy el menú es surtidito. Don Gerardo, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches, don Rolando y señor Robersi. Quería que ustedes me sacaran de una interrogante. ¿Qué podemos hacer el pueblo para sacar adelante este gobierno? Es preocupante. O sea, ¿qué podemos hacer el pueblo en sí, ayudarlo, abrirle los ojos, o qué es el camino a seguir? Porque yo veo muy difícil, le hablo de la zona sur, muy difícil la situación. Gracias. Bueno, lo que le voy a decir no está escrito en nada, es una apreciación. Lo que puede sacar al gobierno del atolladero es la madera de que está hecho el pueblo de Costa Rica. Este ni es el mejor ni es el peor gobierno, ni tiene el monopolio de los errores, ni se acaban los errores hoy, ni se acaban los aciertos mañana. Es un caminar, es un poner cada uno de nosotros lo mejor para ayudarle a Luis Guillermo Solís
a veces ortigándolo, otras veces ayudándole según lo permitan, pero en lo personal, aquí no hablo por nadie, hablo por mí, yo sigo esperanzado en que el gobierno encuentre el camino y que vuelva a hacer clic con la ciudadanía mayoritaria que lo apoyó, y quienes no lo apoyamos que lo podamos atender o entender con respeto. Diría el amigo machaco, cajita blanca para Rolando González. Hoy se la gané yo a Carlos. Sí, me la ganó, digo, bonito. Micael Cajel dice, por culpa del Ministerio de Cultura, mañana en ninguna pulpería del país se fía. O sea, este es un tema que tiene las redes sociales absolutamente llenas, Rolando. O sea, lamentablemente lo del FIA puede ser un reflejo de la organización de esta administración, dice Warren Chagüen, y sigue un montón de gente diciendo qué están diciendo los artesanos, qué están diciendo los empresarios, qué están diciendo los artistas. Así que es un tema al que no podemos renunciar, Rolando. Aquí, con un detalle, Carlos, y esto va con algunas personas que nos llaman con una emocionalidad política y que no reprochamos. El tema del FIA no lo creó Laura Ortiga, no lo creó Restauración Nacional, no lo creó el Movimiento Libertario, no lo creó Liberación Nacional. Este agravio nacional tiene toda su génesis en el Ministerio de Cultura. Entonces, de este chaparrón que se ha desatado, nosotros solo somos parte, y comunicadores y facilitadores. Entonces lo menciono porque es importante que estemos ubicados en esa materia. Bueno, hace pocas horas se anunció que todas las actividades masivas del FIA se suspenden. La ley, era cierto lo que decían en Twitter, la ley era la rondalla del Ministerio de Seguridad de Fuerza Pública, porque es la única ley que va a llegar a un evento. Y aquí hay varias cosas, Rolando, que son importantes. Hoy los editoriales de algunos medios de televisión y los comentarios de algunos medios de radio han sido tremendamente duros. Hace rato que no escuchaba de opinión en ese sentido, por una razón: el FIA se convirtió en parte de la cultura costarricense. Son no solo 25 años, sino que los últimos años además se magnificó, ¿verdad? Y venía participación de países que asumían, digamos, la representación, la representatividad. Había algo muy bonito donde la gente estaba absolutamente identificada, y esto que ha sucedido, por supuesto que tiene a la gente, digamos, como en estado de shock. Pero hoy a un tema específico. Vamos a tratar de explicar a la gente lo más rápido posible. Se hace una contratación, hay una licitación para las luces y para el sonido. Esa licitación, por razones A, B y C, dicen que por errores administrativos, que no se firmaron papeles, etcétera, se cierra el jueves pasado. Y se lo acredita. Hay 3 empresas concursando, una empresa que cotiza 23 millones de colones, pero se le olvida que eran 4 tarimas y solo cotiza 1. Otra empresa que cotiza 55 millones y otra que cotiza 130 millones. La administración le da a la empresa que cotiza 55 millones y le comunica el jueves en la noche, para empezar el viernes, le comunica que ellos ganaron la licitación. La empresa dice: un momentito, nosotros no podemos asumir eso porque la ley establece que se necesitan 4 días hábiles para las apelaciones. Bueno, dicho y hecho, hoy apeló la empresa que había puesto 130 millones, presentó la apelación, y aquí empiezan las cosas graves. Hay un señor de apellido Valverde, si no me equivoco, que llega y le manda a la empresa que apeló y le dice: no apele, necesitamos que no apele. Y el señor se enoja más y lo pone en el informe de la Contraloría presentado por esta empresa, pone que lo llamaron del Ministerio de Cultura para pedirle que no apelara. Ojo lo grave, es el primer elemento grave. Esa es una de las licitaciones. La segunda es la bendita licitación al grupo musical La Ley. Yo quiero confesarles una cosa: yo no sé ni cuál es la ley, para serles sincero, salvo la ley, repito, la rondalla de la fuerza pública. Pero resulta que hacen una licitación por 100 millones de colones y la ley cobra entre 25 y 30 millones de colones. Primer tema, duda. La segunda es que la licitación se abre a las, no me crean las horas porque no las tengo aquí en la cabeza, a las 3:56 y se cierra a las 3:58, 2 minutos. Por supuesto, concursó una sola empresa. Se le adjudica en 3 minutos y 2 días después se da la orden de compra.
que los números aparecen por ahí. O sea, la cosa más brillante, más maravillosa, más rápida posible, ¿verdad? Es una cosa así impresionante, ¿verdad? Y resulta que la acreditan por 100 millones cuando gana por 30. Ahora el argumento de algunos era que es que ahí estaba el sonido. Pero perdón, el sonido era la otra cotización. No nos llamemos engaño. Bueno, el gobierno ha tomado la decisión de suspender la contratación con el grupo de ley, pero queda una sinsabor. O sea, la misma ministra de Cultura cuando asumió dijo, ya se va a acabar esta cosa de que en 2 horas se haga una contratación. Tenía razón la ministra, lo acabó, en lugar de 2 horas la hizo en 2 minutos, Rolando. Y me parece que eso no se vale, queda una gran sensación, un gran dejo de satisfacción de la gente, porque además de eso, solo hay la rondalla de la fuerza pública. Además, yo no sé si será mejor que la ley, ¿verdad? O sea, porque son muy buenos los de la rondalla de la fuerza pública. Para ser muy sincero, a mí me encanta. Estamos en La Hora que Ortiga. Vamos a una pausa y volvemos. 905-222-0000. La Ortiga CR en Twitter. La Hora que Ortiga en Facebook. Hoy está caliente el tema. Hola, mi nombre es Michael Arce, soy diputado del Partido Liberación Nacional y los invito todos los días de 9:30 a 10:30 a La Hora que Ortiga con don Rolando González y don Carlos Roversi. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. Esta noche se nos van a cruzar los cables ahorita. El invitado es el diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, con quien vamos a hablar sobre el primer año de labores de la Asamblea Legislativa y del Gobierno. Y el tema candente, desde luego, es el FIA 2015, colapsado, paralizado y criticado. 905-222-0000. Vamos a recibir 3 llamadas y todo lo que tenemos en batería. Cuando cierre tiro al blanco, vamos con buena nota y volvemos con fuego cruzado. Dice Micael Cajel del diccionario Tico, me recuerda aquel diccionario me recuerda aquello del diccionario tridimensional de peseta, recordando a nuestro amigo que un día estos nos habló aquí. ¿Qué significa apoyo al ministro? Dícese cuando el ministro le quedan como 15 días en el puesto. A mí en eso, Carlos, me preocupa además que hoy volví a ver la misma escena, el presidente de la República de primero en la línea de metralla, poniéndole el pecho a las balas por algo, y que es imposible que el presidente sepa los detalles de estas contrataciones. Él es el comandante de la flota y alguien le falló. Singular, plural, mujer, hombre, todo el ministerio. Pero ¿por qué el presidente tiene que salir siempre a dar la cara? Y además en este caso, a darle el apoyo a doña Elizabeth Fonseca, sin imaginar que horas después se descalabraba todo el castillo naipes. Sí, porque la misma ministra no sabía por qué 100 millones y si se había hecho girar orden de compra. Así lo dijo hoy aquí en este mismo medio, en el programa de Amelia Rueda, diciendo que no había girado nada y ya había girado una orden de compra, que hablábamos ahora que probablemente haya responsabilidades civiles ahí, o sea que la cosa no camina. Pero igual, ¿cuánto gastó la municipalidad de La Juelita? ¿Cuánto gastó la municipalidad de Acosta en especie, en dinero exacto? ¿Cuál ha sido el daño para los comerciantes, para los artesanos, etcétera? Aquí el tema apenas va caminando. Dice Catalina Rodríguez que un simple comentario de cultura, por cultura debería renunciar. Dice José Juárez en Facebook: señores, den un buen mensaje a los oyentes, porque ahora todo el mundo le echa la culpa al PAC. Y los señores de este programa se encargan de echarles todos los problemas del FIA, vagancia. ¿Por qué gastar tanto dinero en esto? No me replico, hay gente, se gana un montón de plata. El Ministerio de Cultura gasta dinero en eso. En Nicoya votaron 125 millones de gobierno en Laura Chinchilla, votaron el kiosco del parque. Y dicen que la empresa que ganó la licitación, no dicen eso, el Ministerio de Cultura, no saben de cultura, lo que saben es gastar plata. Don José, si usted estaba sintonizado, oyó lo que dije al principio. Este tema no es un tema originado por los Ortiga, es un tema que está en todo Costa Rica, nos desborda a todos los medios de comunicación. Entonces,
no nos cargue la mano. Cuando nos toca a nosotros apechugamos, pero en este caso no. Ahora, Rolando, hay una cosa importante que queda claro. Los costarricenses merecen espectáculos de calidad. Y si el espectáculo de calidad vale, o sea, tampoco sigamos en ese cuentico de que entonces no se puede gastar nada porque hay que poner una casa en algún lado. No, eso es pura demagogia. O sea, la gente y los costarricenses han tenido actividades muy lindas y merecen esas actividades, y si tiene un costo lo tiene. Ahora, los costos no pueden ser lo que estamos hablando. Si cuesta 30 millones, cuesta 30 millones, no 100 millones. Pero además de eso, las actividades hay que hacerlas, ¿verdad? Y hay que hacerlas bien. Esa es, digamos, como la crítica que hay. Pero venir ahora a cuestionar que un conjunto vale mucho, o que un grupo, o que el ballet ruso vale tanto, o que viene la orquesta de Viena y vale tanto. Por supuesto que tienen derecho los costarricenses, por Dios, dejémonos de cuentos y de demagogias. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, y aquí no se hizo bien. Luis Abarca, saludos, y dice si hay racismo en Costa Rica y lastima a muchas personas. Rodolfo Campos, desde Heredia, bienvenido, ¿qué nos dice? Rodolfo Campos, don Rolando, primero que todo, buenas noches, y un saludo, un reconocimiento a su persona. Hoy, oyendo en Radio en Carlos, su discurso en la Asamblea Legislativa me pareció muy humano, muy sincero. Grande, Rolando, muy bien por ahí. Se puede resumir así: el bullying no le conviene a la humanidad. En segundo lugar, don Carlos, no es el tema de calidad, el tema es que se está despilfarrando la plata a lo loco al estilo de Liberación y la Unidad. Nosotros estamos queriendo cambiar eso. La situación está muy difícil para agarrar millones y hacer conciertos de eso, que por cierto están viniendo mucho de Chile, como están viniendo ambulancias y como cosas que eso temita que se puede, le corren buenos vientos a Chile. Para terminar, quiero decirle al señor diputado que está ahí que lo admiro, y que lo que se necesita en Costa Rica de la ley de alcohol es importantísimo, y es un tema de agresión a la mujer. Muchas gracias por su llamada, Paola Cholele, qué pena. Pero Juan Luis, siendo comandante de la flota, eligió él mismo a su equipo de trabajo, por ende es igual de responsable. Tenemos Juan Chávez nos dice en Facebook, Arturo Donoso, tema polémico del FIA. Me parece que la ministra de Cultura busca popularidad con tanta cosa. Primero se apunta a rayar las paredes de la asamblea, después traba lo del edificio, ahora nos sale con esta novedad. Aquí tengo un dato. Charlie Bolaño, haber tenido a Manuel Obregón como ministro de Cultura fue un lujo, tenía sensibilidad de un artista. Juan Chávez, el problema es que decían que tenía gente preparada para gobernar y han demostrado lo contrario. De José Engo, que sí me pone en preocupaciones. Esto es solo un festival de arte. Preocupante pensar qué pasaría ante una emergencia nacional. Nada más lo dejo ahí, ¿verdad? Francisco Javier Murillo hace una publicación en relación con que INDET pagó 175 millones en 2 consultorías que no sirvieron de nada. Eso lo expliqué el jueves y lo vuelvo a explicar. 2 contratos licitados que pasaron todos los filtros institucionales con la validación de la Contraloría, 1 anulado, vuelto a publicar, vuelto a adjudicar, y ahí termina la historia en lo que tiene que ver con las firmas. De ahí en adelante, quienes quedan en la institución le dan seguimiento a los resultados. No conozco cuáles fueron. Entonces, como esto pues tiene un doble play, porque con este tema quisieron hacer un poco de ruido la semana pasada, yo no tengo problema en ponerle el pecho a las cosas. Lo que pasa es que aquí estamos en el mundo de la especulación. Hay una investigación periodística que no es una investigación judicial, y por lo tanto los elementos constitutivos del caso están por verse. Cuando lleguemos ahí, le entramos. De momento no hay nada en lo que tenga que inquietarme, ni creo que tengan que inquietarse algunas gentes del INDER. Otros que no cumplen con su deber, sí. Entonces aquí no comparemos chayotes con jocotes, porque son cosas completamente distintas. Carlos Araya, desde Paso Ancho, bienvenido. Don Rolando, muy buenas noches. Buenas noches. Y a don Carlos también. Lo del Ministerio de Cultura, ya eso es algo muy viejo. Ya eso, yo creo que ustedes lo han notado también desde que estaban también las negociaciones y las licitaciones con conciertos internacionales, y cuando estuvo ahí también que le dieron por la jupa por muchos años al Ministerio de Cultura, cuando estuvo Arnoldo Herrera, el famoso. O sea, yo no lo llamaría Arnoldo Herrera, sino lo llamaría Nordillo. Hay mucha tela que cortar desde hace muchos años.
La señora ministra hoy sale dando la cara, según el presidente, que qué valienta. No, eso no es dar la cara, eso es un cinismo. Eso es un cinismo. Ojalá puedan ustedes intervenir de lleno el Ministerio de Cultura, porque esto hay mucha tela que cortar desde hace muchos años, desde los gobiernos de Liberación y la Unidad. Yo creo que ustedes han estado al tanto de eso y ojalá pues puedan hacerle una buena auditoría al Ministerio y sacar muchas cosas a la luz, porque ahí no hay serrucho, ni sierra, ni cuchillo, ahí lo que hay mucha motosierra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su llamada. Nos dice Eddie Manrique, regañándome ahí más o menos, dice, para que sepa, La Ley es en la actualidad quizá el mejor grupo de rock en Latinoamérica desde Soda Stereo, así que ya aprendimos algo, Con un detalle, estaban inactivos y han vuelto a la actividad para rescatar a Beto Cuevas y ponerlo en escena. Entonces, tampoco es que se ponga como que están hoy en su plenitud, sí. Están en proceso de recuperación. Otro dicen, este gobierno escogiendo equipo le pasó las del Cartaginés, no sé qué habrá querido decir, ¿verdad? Eduardo Chacón dice, muy buen programa, sé que el tema es nacional, pero no creo que sea culpa del PAC. Efectivamente, no es culpa del PAC, es culpa de una administración y de una cosa específica, ¿verdad? Que pertenezcan o no a un partido determinado es otra cosa. Hay responsables y tienen que asumir. RIP dice, es una emergencia, la mística y la competencia de la fuerza pública, bomberos, Cruz Roja, salvarían la tanda, algo deberían hacer. Rocío dice, por responsabilidad derivada, dirigiendo e invigilando, la ministra debería presentar su renuncia. Dice José Mal Solano, cultura, arte, lo merece todo el pueblo, cueste lo que cueste. El pecho para las balas debe por investidura ponerlo la ministra y no al presidente. Cerramos tiro al blanco, vamos con buena nota y volvemos con fuego cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche tiene que ver con un fallo de la Sala Constitucional. En acueductos y alcantarillados deben reestructurar la junta directiva para cumplir con la equidad de género. ¿Sobra un hombre o falta una mujer? De cualquier manera llega a la misma conclusión. Falta representación de las mujeres. Esta historia es sabida desde hace años. ¿Por qué se llega a integrar una junta directiva sabiendo que se viola la ley? No lo sé, pero sí está claro que la Sala Constitucional no está dispuesta a conceder ni un milímetro en esta materia. Esa es la buena nota de hoy. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, estamos esta noche con el diputado Fabricio Alvarado, representante del Partido Restauración Nacional en la Asamblea Legislativa. Le invitamos y él aceptó venir a conversar sobre el primer año de gobierno en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Como es usual, le daremos 2-3 minutos para que don Fabricio introduzca el tema en su perspectiva y luego compartiremos con ustedes y nosotros para ortigar en este segmento. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches y bueno, qué año más atropellado, ¿no? En muchas
áreas, con diferentes situaciones en el gobierno que pues han generado una pérdida de credibilidad tan importante por parte de los costarricenses. Este tema del FIA, ahí me estaba quemando yo por intervenir y hablar un poquito, porque hoy presentamos una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Creo que esto se debe investigar. Estamos hablando de mucha plata, estamos hablando de situaciones como la que comentábamos ahora fuera de micrófonos, en las que, por ejemplo, y lo sé con conocimiento de causa, cuando se hace una contratación para un concierto, el grupo, el cantante, el artista, siempre pide el pago del 50% previo. El 50% es el enganche para que este grupo o este artista aparte la fecha, y pues suponemos que algún empresario o el empresario al que se le dio, por decirlo así, la licitación por parte del gobierno debe haber cancelado. Habría que averiguar eso, por supuesto. Debe haber cancelado ese 50%, y estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Y ahora quién lo paga? Exacto. Ahora, ¿quién se lo paga a ese empresario? Ahí se viene un problema serio para el gobierno, si es que ese dinero en efecto fue cancelado. Además, lo que ya usted mencionaba, don Carlos, en el sentido de que 30 millones de colones es lo que máximo estaría cobrando un grupo como este, que ya bien lo dijo don Rolando, no está en su apogeo en este momento, y 100 millones de colones es una suma pues bastante, mucho más alta. Estamos hablando de como un 200 y resto por ciento más. Entonces, todo esto hemos pedido que se investigue en Ingreso y Gasto Público, y yo le propongo a don Rolando también, se lo decía fuera de micrófonos ahora, pongamos una moción mañana para que también hagamos una interpelación a la ministra de Cultura y ella explique a los diputados qué fue lo que pasó, porque esto realmente, conforme pasan las horas, adquiere un matiz y adquiere dimensiones mucho más profundas, ya que se suspendan los conciertos masivos, incluido este de la ley, que estaba siendo ya bastante cuestionado por el tema de los montos. Pues yo creo que ha sido la gota que derramó el vaso para muchos costarricenses, y basta con ver las redes sociales, la indignación de mis colegas músicos y artistas, que también están sumamente dolidos y golpeados por una situación, a ver, que nadie puede decirnos ahora que es que no sabíamos. No, esto es algo que se ha hecho por años, esto es algo que ha generado un bonito ambiente en el país, y que se ha disfrutado en muchas ocasiones en diferentes lugares. A ver, que no se puede decir no sé cómo se hace, o no sabíamos cómo se hacía la licitación, o no sabíamos cómo se hacía el contrato. No, esto es algo que obviamente debe ser investigado, que si fue la ministra o que si fue don Inti Picado, es decir, estas son las dos personas que estamos llamando a comparecer, o que estamos pidiendo que comparezcan en la comisión, pero podrían ser muchas más, ¿verdad?, las que estén detrás de todo este fiasco, como se le ha llamado en redes, de este desastre, y póngale usted todos los calificativos que usted quiera, pero definitivamente tiene que haber una respuesta mucho más allá de que aquí estoy para pechugar, o de que pequé de confiada, o no sé. Creo que la respuesta tiene que ser mucho más profunda, y que de alguna manera nos satisfagan, en el sentido de que nos digan qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables, pues que asuman su responsabilidad. Don Fabricio, por un minuto, digamos, quitemos este tema, ya está planteado. Claro. Pero, digo yo, quitemos este tema para hablar del primer año de gobierno. O sea, desde la perspectiva del partido que usted representa, ¿cuál es la visión que tienen de lo que ha sido este primer año de gobierno? Le digo mi perspectiva, desde la perspectiva de un diputado que por primera vez está en la Asamblea Legislativa, de un diputado que por primera vez se involucra en temas políticos. Recuerde que yo soy periodista, pero como periodista no fue mi especialidad la política, sino más bien los temas judiciales y sucesos. Y alguien que, pues de alguna manera viene, por decirlo así, con una mente más fresca para analizar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque de pronto no lo va a analizar igual un diputado de Liberación Nacional, que tiene años de lidiar con la oposición del PAC cuando fuera un gobierno. Y yo, viendo las cosas desde afuera, veo un PAC que llega por primera vez al gobierno sin llega al gobierno y lo toma por sorpresa ser gobierno. Porque todos ustedes saben que el tema de que el PAC llegue a ser gobierno es un asunto que nos tomó por sorpresa casi a todos, y a los mismos PAC los toma por sorpresa. Entonces, al no más iniciar el gobierno, empiezan una serie de desaciertos
Yo diría que los que han sido más comunes son los desaciertos a nivel de comunicación. Ustedes como comunicadores coincidirán conmigo en el que uno de los grandes puntos flojos de este gobierno ha sido la comunicación. Se han cometido varios errores en publicaciones en redes sociales, en estrategias a la hora de manejar ciertos temas. Les pongo un ejemplo: el conflicto con el que iniciamos este 2015, el conflicto del supuesto ofrecimiento de una embajada a la procuradora. Hubo dos errores graves de la comunicación. Número uno, guardar silencio por 6 días, estrategia que me parece a mí bastante negativa. Y número dos, echarle la culpa a la prensa, que ha sido la tónica en varias instancias de gobierno, incluido el presidente de la República, cuando ¿cómo se llama esto? Cadena televisiva, cuando en cadena televisiva le echa la culpa a la prensa y prácticamente acusa de persecución a la prensa. Yo, empezando por ese tema, creo que el primer año habría que analizarlo como un año bastante negativo para el gobierno desde el punto de vista de la comunicación. Uno podría decir que es un año de práctica y que es el calentamiento y que el gobierno arranca en el 2015, en mayo del 2015, algo parecido, dijo el presidente. Uno hubiera esperado que no fuera tanto tiempo, me explico. O sea, el presidente, una de sus frases célebres de este año fue: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Entendíamos que un partido que normalmente había sido oposición, que de alguna manera se podría decir que no sabían cómo gobernar, en las mismas palabras del presidente, traduciendo las palabras del presidente, pero también hubiéramos esperado que esa práctica, ese acomodo, esa adaptación no llegara al año, pero pareciera que así fue, especialmente cuando vemos que en las últimas semanas diputados de otras fracciones también han acusado la ausencia de otros ministros. Por ejemplo, lo que sucede en el Ministerio de Salud, cuando la ministra de Salud renuncia hace varios meses y varios meses después seguimos esperando un nombramiento de una cartera tan importante y tan trascendental como lo es la del Ministerio de Salud. Otros ministros que, como les repito, han prácticamente sido ausentes, no se ha visto la acción, no se ha visto su trabajo. Y cerramos, por decirlo así, con broche de oro, con el tema del Ministerio de Cultura, que pues ya había tenido un conflicto pequeño, por decirlo así, cuando se estaba dando la discusión del presupuesto, y pues formaron parte de una manifestación en la que se rayan las paredes de la Asamblea Legislativa o se pintan las paredes de la Asamblea Legislativa, algo que obviamente fue bastante censurable, el hecho de que se permitiera por parte de las autoridades, incluida la ministra, que estaban presentes en ese lugar. Entonces, podríamos darles, don Carlos y don Rolando, el beneficio de la duda, un año de práctica, pero ¿hay alguna señal de que esa práctica haya sido superado? Que ese tiempo de práctica o ese tiempo de prueba que se aplica en los trabajos, cuando usted va y trabaja 3 meses a prueba, ganando su salario, pero sí a prueba para que el jefe decida si se queda o no se queda? ¿Hay algo que nos dé una señal de que este gobierno está pasando ese periodo de prueba y que está listo para emprender un segundo año, ya ahora sí para gobernar? No para experimentar. ¿Será esa la posibilidad el 1 de mayo? Y la pregunta va en función de qué esperaría usted que sea el mensaje del señor presidente. Ya el presidente ha dicho: no voy a dar logros, sino que voy a dar mi visión del país, de cómo está el país, o cómo, no sé si va a ser cómo recoge el país o cómo espero ver al país. Pero es que eso fue lo mismo que dijo para los 100 días, don Carlos, que en el informe de los 100 días lo que iba a hacer era denunciar. ¿Qué es denunciar? Sino más bien decir cómo se encontró el país. Entonces, ya este no es el informe de los 100 días, este es el informe de los 365 días. Entonces, ¿qué pasó en los 265 días posteriores al informe de 100 días? Me pregunto yo. Yo creo, don Luis Guillermo, y con el respeto, me parece una muy buena persona, una excelente persona que tiene muy buenas intenciones, que no ha tenido el mejor equipo que prometió, no le achaquemos la culpa solo a don Luis Guillermo. O sea, pensemos en que también él se rodeó de la gente que él consideró era la mejor gente, y al final alguna de esa gente le ha fallado. Y digo alguna porque no todos. Tengo un muy buen criterio del ministro de Seguridad, por ejemplo, don Gustavo Mata, y de don Celso Gamboa cuando fue ministro de Seguridad, y de algunos otros ministros también. Creo que el canciller es un hombre que tiene, me parece a mí que ha hecho una buena labor, o ha intentado hacer una buena labor. ¿Pero qué esperaría usted ese mensaje, presidente? Volviendo a eso, cuando el presidente anuncia que va a ser un
un recuento de lo que ha encontrado, pues fue lo mismo que hizo hace 100 días. Yo espero algo diferente. Yo espero que nos diga, bueno, se avanzó en esto, se avanzó en lo otro. Ciertamente ministerios importantes, en ministerios importantes se tuvieron que tomar decisiones. El ministro de la Presidencia no está, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues se dio todo el conflicto con este tema de la ley Mordaza, pero bueno, por lo menos agarre esos ministerios en los que sí se ha caminado y denos un informe de qué se ha hecho y denos un informe de qué se va a hacer a partir de un año que para él posiblemente sea un año de experimentación, y que ya no debe ser así. O sea, ya necesitamos ver acciones y ver propuestas concretas, que me parece que es de lo que ha estado ayuno este gobierno en prácticamente todo. ¿Será el cambio de ministros? El presidente ha dicho que de 1 a 4 ministros va a cambiar, más 2 o 3 que ya salieron. Hay como 16 puestos diferentes. Tenemos un ministro o ministra de salud que renunció hace, la ministra que renunció hace casi 3 meses y no se nombra. O sea, ¿cómo lo percibe usted? Yo esperaría que aparte del cambio de ministro, como le repito, nos ofrezca un rumbo, nos ofrezca ya, porque, a ver, si pensáramos en que se experimentó con estos ministros durante un año, algunos no pegaron, algunos se fueron, algunos se van a ir, a ver, yo no quiero que me vengan a decir que con estos nuevos ministros van a seguir experimentando. Veo con buenos ojos el nombramiento de don Sergio Alfaro como ministro de la Presidencia, por las referencias que tengo de él, como una persona experimentada en la política, como una persona confrontativa ciertamente, pero también abierta al diálogo, que de alguna manera le da un plus respecto a su antecesor, don Melvin Jiménez, en el sentido de que, pues don Melvin, creo yo, siendo también una muy buena persona, careció de esa experiencia, careció de ese colmillo, careció de ese ser incisivo para estar en la asamblea tocándonos la puerta, etcétera, etcétera. Entonces, yo, aparte del nombramiento de los ministros, que espero que sean personas que de alguna manera pongan a caminar sus respectivos ministerios, yo esperaría propuestas más concretas, más que un informe de cómo encontró el país, porque eso ya lo dio, le repito, don Carlos y don Rolando, y amigos que nos escuchan, eso ya lo dio a los 100 días. 265 días posteriores a los 100 días, creo yo que es ya para darnos un informe de labores. Yo di mi informe de labores hace algunos días al sector que yo represento y les dije cosas que hice, no cosas que, porque a ver, yo soy nuevo en la política, don Carlos, yo llegué a aprender también en un periodo determinado, ayudándome de mis asesores, ayudándome de gente experimentada en la política también, pero ya llegó un momento en el que yo dije, ok, aquí ya tengo lo suficiente para empezar a caminar, para empezar a presentar proyectos de ley, para empezar a ser propositivo y no solamente decir esto es lo que yo encontré, esto es lo que analicé, esto es lo que puedo criticar de los demás. No, necesito proponer, y empecé a proponer. Yo quiero que el gobierno, y esperaría que el gobierno empiece a proponernos y empiece a decirle a la Asamblea Legislativa, así es como vamos a caminar. Esta es la propuesta del Poder Ejecutivo para caminar con la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa. Tal vez antes de irnos, es que hay una pregunta que para que nos haga la pausa. Don Fabricio, dicen aquí que si monta un karaoke en la CENAC, si usted va a cantar ahí. ¿Un karaoke en la qué? En el CENAC. ¿Quién dice? No, aquí hay 2 o 3 mensajes de la gente. Bueno, ustedes saben que yo me especializo en música cristiana. Sí, es lo que si pone música cristiana, yo voy y les canto con mucho gusto. Con full karaoke. Claro. Yo lo secundo, pero entonces voy con ranchera. Está bien. Claro, sin la calidad de Fabricio. Vamos a una pausa y ya volvemos. Soy Xiomara Rojas, secretaria general de CITECO. Los invito a todos a ver este programa La Hora que Ortiga. Quien no está en La Hora que Ortiga no está en nada en este país. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Volvemos, amigas y amigos, a la recta final del programa de esta noche. Hoy hablamos con el diputado Fabricio Alvarado. Primer año de asamblea, primer año de gobierno, diversidad de temas. Ludín Fernando Martínez, por salud del país deben de cambiarse en su totalidad los ministros. Creo que un año ya fue suficiente. Y dice otra persona, como es el Facebook de La Hora que Ortiga, entonces preguntan, ¿y con quién lo sustituyen? Don Fabricio, Asamblea Legislativa. Usted entró y nos lo dijo aquí como novato, como bisoño, eso en alusión a los que ya habíamos estado.
¿qué palpitaciones tiene cuando ya se cumple un año? Bueno, de alguna manera, esa responsabilidad ante los costarricenses, precisamente lo que hablábamos hace un ratito del gobierno, hay una responsabilidad de un diputado nuevo de decir, bueno, ya pasé la prueba, ya pasó el tiempo de prueba, ya que bueno, en nuestro caso, le repito, nos esforzamos porque no fuera un año, sino que fueran meses en los que nos adaptamos y empezamos a trabajar y a conocer el ambiente legislativo, a conocer las necesidades en una asamblea legislativa tan fraccionada, don Rolando. Usted que tiene la experiencia de años anteriores, esto es una experiencia completamente atípica, 9 fracciones legislativas. Que ahora son 11, con el PAC dividido en 2 y el Movimiento Libertario dividido. Imagine, y el PAC yo diría que en algunos momentos dividido hasta en 3, sí, ¿verdad? Una fracción de gobierno que ni siquiera alcanza a ser la mayoría, ¿verdad? Entonces, nos tocó una temporada, me parece a mí, bastante complicada, bastante interesante, que genera mucho aprendizaje, pero sí que nos da una responsabilidad mayor, porque si ya de por sí los costarricenses en general tienen una mala imagen de los diputados, en una asamblea legislativa con tantas fracciones donde cuesta más llegar a acuerdos, la poca productividad que podría generar esa circunstancia, pues podría generar todavía una peor opinión de los costarricenses. Y yo creo que más allá de ser un asunto de opinión o de generar opinión, es un asunto de responsabilidad, de darle resultados a los costarricenses. Creo que de alguna manera, al estar iniciando, tuvimos algunos aciertos importantes, como la aprobación de Banca para el Desarrollo, se aprobaron proyectos importantes como Ruta 32, como San José-San Ramón, Ruta San José-San Ramón. Acuérdese que lo primero que hicimos nosotros, entre las primeras cosas que hicimos, fue aprobar un proyecto para que los diputados ya no recibiéramos un 5% cada 6 meses de aumento de salario, sino que sea un aumento anual con base en la inflación. Eso le ahorró millones de colones al país, y creo que fue una buena señal ante los costarricenses de que venimos con una actitud diferente, y eso fue un acuerdo de las 9 fracciones legislativas. Yo, como un diputado de partido unipersonal, como un diputado de un partido de ideología cristiana, y pues como un diputado nuevo, podría decirle, don Rolando y don Carlos, que ha sido una muy buena experiencia, y esperamos que este segundo año podamos darle mejores resultados al país que de los que ya podemos haberles dado en este primer año. Dice Mauricio Zúñiga, ¿se puede cuantificar la gestión del gobierno? Todavía no, digo yo. Marcial Arce, buenas noches, excelente programa y buenos comentarios de una persona que tiene a Dios de primero, gracias. Gracias. Sigue hablando del karaoke, ¿verdad? Que si el gobierno duró 2 minutos para contratar a la ley, en un karaoke con don Fabricio puede ser que sean 10 segundos. Dice Iván Blanco, ¿en qué se parece este gobierno al Redondel de Toros? Los dos están en Zapote y solo tienen improvisados, y en la de menos los hacen levantados. Oiga usted cómo está la creatividad. Don Fabricio, desde la perspectiva suya, si uno le preguntara a usted sus logros, o sea, este año, ¿cuáles son, digamos, la carta de presentación suya como diputado de la República? Bueno, yo creo que es preocuparnos por los que no pueden defenderse, en nuestro caso particular la defensa de la vida, la defensa de los no nacidos, pero también la defensa de los niños, de los ya nacidos. Hemos presentado varios proyectos de ley, para mí ha sido una prioridad el tema de niñez, tan así que no más iniciando y sin conocer mucho cómo iba a ser la cosa, pedí y hablé con mis compañeros diputados para que me dieran el honor de ser el presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, y hemos hecho un trabajo importante en el avance de proyectos de ley. Algunos de ellos, bueno, por ejemplo, uno de ellos podríamos estarlo dictaminando mañana, en la sesión de mañana, que es la creación de un sistema de alerta inmediata para la búsqueda de niños desaparecidos. Ese proyecto se logró avanzar en este año, incluso se logró unificar 3 proyectos de ley diferentes, uno de Óscar López, uno de Humberto Vargas y
otro de este servidor, los unificamos en uno solo y estamos a punto de dictaminarlo. También nos unimos con otros diputados de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, fundamentalmente, para un proyecto de ley para erradicar el bullying, para erradicar el acoso estudiantil en nuestro país. Ese proyecto de ley ha avanzado también bastante. No sabemos si podremos dictaminarlo antes del 30 de abril, pero por lo menos logramos hacerlo avanzar. Y en ese tema de la niñez hemos presentado otros proyectos de ley, uno para que los papás que tienen niños en el hospital con enfermedades crónicas puedan acompañarlos mediante una licencia con fondos de FODESAF, que el dinero existe, el dinero está, y para que puedan acompañarlos y no tengan que renunciar a sus trabajos o incapacitarse falsamente. Y así, una serie de proyectos enfocados especialmente en la parte social. Yo dije al inicio de este gobierno, al ser un diputado con menos músculo, es decir, no me puedo distribuir el trabajo entre varios diputados, sino que tengo que hacerlo todo yo, vamos a enfocarnos en la parte social, aunque también hemos presentado otros proyectos a nivel de transparencia. ¿Cuál podría ser, en resumen, el principal logro? No habernos enfocado, como mucha gente pensaba que iba a ser, en los temas vida y familia, porque de pronto mucha gente decía, es que los diputados cristianos solo se enfocan en temas vida y familia. No, hemos presentado 10 proyectos de ley en este año que no tienen que ver con el tema vida y familia desde el enfoque que la gente pensaba que lo íbamos a hacer, sino que tienen que ver con la parte social. Uno a favor de los adultos mayores, el castigo, estamos mediante un proyecto de ley proponiendo un castigo a quien abandone a los adultos mayores en hospitales o en asilos de ancianos, etcétera, etcétera. Entonces creo que hemos aportado, el principal logro es poder decirle a este país, hemos traído propuestas, hemos sido un partido, hemos sido una representación a través de un diputado de propuestas país, de propuestas que le favorecen a todo el país. Ahora hablamos de cero tolerancia. Sí, señor. Ahora hablamos de cero tolerancia, pero primero tenemos a don Gerardo Barrantes, don Fran Solís y don Carlos Vargas. ¿Nos cortaron los tres? Estaban esperando, si es que... hablé mucho. Entonces, si nos vuelven a llamar, le prometemos que les damos el espacio, pero... Ahí está don Carlos Vargas, de Pérez Celedón. Buenas noches, disculpe. No se preocupe, gracias a Dios que se fueron nosotros dos para que me den chance a mí. Oiga, no, yo felicito a Fabricio. Además de eso, yo le digo que sea más protagonista, que aprenda de Villalta. Y con un gobierno tan paupérrimo, realmente necesitamos diputados que como dicen, golpeen el sobre del escritorio. Porque yo eso fue lo que pensé de Solís, que iba a llegar a golpear la mesa cuando él comenzó con su gestión. Pero ya desdichadamente, si don Alberto Cañas se levanta la tumba, es capaz que se vuelve a meter en la fosa. Porque qué gobiernito más malo. Y Fabricio, para los que hablan de karaoke, no, usted no necesita karaoke, eso es una mentira. Usted canta muy bien. Demasiado fino, ¿verdad? Muchísimas gracias. Don Miguel Jiménez, desde Tres Ríos. Sí, buenas noches a los señores diputados, y en especial a don Fabricio. Y precisamente voy a hacer una pregunta a Fabricio. A propósito del bullying, este tema de Cocorí, ¿no le parece una contradicción, no en el caso de las señoras diputadas, pero sí de algunos defensores de minorías que se sienten excluidos y que en muchos casos llevan razón, son los que también estimulan el bullying a los cristianos en la UCR, en especial en la Escuela de Ciencias Sociales? He sabido de casos de chicos que llegan donde sus padres, ataviados con sus tareas y sus cosas, pero también lamentando que muchos profesores y alumnos les hacen bullying por el simple hecho de ser cristianos, por defender la vida, por defender la familia, sobre todo por tener fe. Muchos de ese bullying viene de profesores ateos. ¿Qué piensa, don Fabricio? Buenas noches, gracias. Bueno, es una realidad, Rolando, Carlos, a don Miguel también. Es una realidad bastante compleja, y créame que, bueno, esto no lo he dicho yo en medios, pero lo voy a decir ahora. Estamos buscando un acercamiento con estudiantes cristianos, con grupos de estudiantes. A ver, creo que es un problema que está atacando a muchos. Hemos tenido un par de reuniones con estudiantes que nos han reconocido que esto sucede, y que muchos estudiantes cristianos en universidades van e incluso
no manifiestan su fe por temor a ese bullying, por temor a ese acoso, o a esas burlas. Otros son más valientes y no tienen temor. Hace poquito un estudiante, me parece que de fe católica, en la Universidad Nacional puso un recurso en contra de unas manifestaciones anticatólicas que se estaban dando en la Universidad Nacional y lo ganó. Entonces, yo creo que de alguna manera parte de nuestra gestión y parte de defender en la Asamblea Legislativa los principios y valores que estamos defendiendo, pretenden también motivar a esos estudiantes que en las universidades se sienten solos, se sienten acosados o sienten temor sencillamente de no poder expresar su fe porque sienten que inmediatamente profesores ateos o estudiantes que no comparten esa fe vayan a caerles encima con burlas o con de alguna manera insultos, como nosotros también hemos sido víctimas de. O sea, en algún momento el señor Villalta, precisamente en campaña política, nos trató de cavernícolas por defender los principios que defendemos, pero creo que es parte de cosas que no deberían darse, pero esas cosas lamentablemente motivan a otros a hacerlo en sus respectivas trincheras, ¿verdad? Entonces, gracias a don Miguel por su comentario y yo creo que parte del trabajo que estamos haciendo también es motivar a esos estudiantes, que sean estudiantes, que se conviertan en profesionales, que lo hagan todo con excelencia, pero que no tengan temor de defender su fe. Es parte de la libertad de expresión que también defendemos. Antes de irnos, están negociando en esta posibilidad de un acuerdo de grupos de oposición, asumir el directorio, el tema de FIP y el tema de matrimonios gay lésbicos. Mire, nosotros hemos tenido dos reuniones, tuvimos hoy, más bien hoy tuve 3 reuniones, la primera con diputados de distintas fracciones y la segunda y la tercera con los otros 3 diputados que conformamos el bloque cristiano, que conforman junto conmigo el bloque cristiano, llámense Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel de Renovación Costarricense, Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana y este servidor Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Nosotros estamos elaborando una propuesta que será conocida de mañana al miércoles a más tardar por las diferentes fracciones legislativas, porque queremos también que sepan que sí, esos temas posiblemente esos temas por supuesto que estarán incluidos en esa propuesta país, pero también estarán temas que, como yo le decía ahora, también son importantes para nosotros, son temas país, son temas que no tienen que ver directamente con la defensa de la vida antes de nacer, ni con la familia y el matrimonio hombre-mujer, sino con la parte social, con la parte de reforma política, con la parte de infraestructura, con la parte de combate a la pobreza, que son propuestas que necesitamos sean incluidas, que creemos desde nuestra visión país deben ser incluidas en el trabajo que vaya a promover un directorio legislativo. Creo, don Rolando, y pues por lo que hemos vivido este año, creo que usted coincide conmigo en el que este directorio quedó debiendo y se necesita una transformación, un cambio, un nuevo aire para un directorio que tenga la posibilidad y la capacidad de sentarse a trabajar con las 9 fracciones o las 11, como usted quiera llamarlo, don Rolando, fracciones representadas en este momento en la Asamblea, y no solamente con las 2 fracciones que pues de alguna manera dieron los votos para que don Henry Mora fuera presidente. Dice Sergio Villalobos, el fanatismo religioso es lo peor del mundo y mezclado en política muy peligroso. Orlando Palma, en otra ocasión comenté que el Poder Ejecutivo era un niño que no ha aprendido a gatear, este es un año perdido. Miguel Jiménez, ¿qué se me hizo Miguel? Miguel Jiménez no es el mismo que habló, me parece, hace un ratito, no. Bueno, me parece que era Miguel Jiménez. Una pregunta para Fabricio a propósito del bullying, ¿qué opina del escarnio que se hace a los estudiantes cristianos en la UCR? Ah, sí, sí, entonces bueno, es el mismo, sí que nos... Arturo Donzo, están más tranquilos en paz, la policía está ahí 24 horas y tema que no desarrollamos porque llovió tieso y parejo. La Fiscalía desestimó todos los cargos del Ministerio de Cultura contra las autoridades precedentes, así archivado el caso. Vean ustedes, como diría don Abel, caray. Nos vamos, amigas y amigos. Muchas gracias, don Fabricio. Nos apoya mañana en la moción para interpelar a la ministra. Ahí estaremos. Bueno, gracias a ustedes. Rodolfo Chacón en Canal 2, Otto Hernández y Marco Ramírez en Monumental, Olman Rimo, Larrigo González, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos. Mañana no hay Ortiga, porque hay semifinal adelantada. No.
Partido adelantado para la semifinal es contra Saprissa. Oiga usted. O sea, el cuarto lugar, dice usted. Y nos sacamos el clavo. Sí, somos el cuarto lugar y nos sacamos el clavo. ¿Usted es liguista? Por supuesto. Ah, bueno, yo también. Bueno. Esperemos. Bueno, ahora, esperemos que pase igual que en el último. Eso es, quedémonos de cuarto para darle. Pero que seamos campeones de llegar. Sí, eso es lo que nada hacemos, llegando a cuarto lugar y que después nos eliminen. Pero y eso que Rigo no ha hablado. Que aquí pareciera que el requisito era ser liguista. Nos vamos. Buenas noches, que descanse y Dios les bendiga.